Bien, continuando con nuestro estudio panorámico de la Biblia, vamos a entrar ahora a nuestro estudio número 2, que está basado en el libro de Éxodo. Lo hemos titulado Éxodo, la salida del pueblo de Dios. Vamos a leer lo que nos dice Éxodo capítulo 8, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. En nuestra plática anterior dejamos a la familia de Jacob en Egipto. La Biblia nos cuenta en Éxodo que mucho tiempo después que José había muerto, así nos lo dice textualmente el capítulo 1, versículo 8, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Este monarca, con el pretexto de que los hebreos habían crecido en número y que eran un pueblo próspero, que eran un pueblo fuerte, se apropió de sus riquezas y los esclavizó. Esta prosperidad del pueblo hebreo en Egipto nos trae a la memoria una promesa que Dios le había hecho a Abraham en Génesis 12:2 respecto de su descendencia. Dios le había dicho a Abraham: haré de ti una nación grande. Así que Dios está cumpliendo lo que le había prometido a Abraham, porque Dios tenía un propósito con este pueblo. Y este es un punto que no podemos olvidar. Dios quería que este pueblo fuera la luz de las naciones. Así se lo transmitió después a Moisés, y nos lo relata Moisés en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículos 5 y 6. Textualmente la palabra de Dios dice así: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios quería un pueblo que diera a conocer su nombre a las demás naciones de la tierra. Dios quería mostrar a través de su pueblo Israel su amor a los demás pueblos de la tierra. Así que entonces el pueblo de Israel entra dentro del plan eterno de las edades de Dios de traer al mundo un Salvador. Ese Salvador es el Mesías, Cristo Jesús, que, como todos sabemos, nació del pueblo de Israel, era judío. Bueno, pero este faraón no tiene buenas intenciones con los hebreos que habitan su territorio. Nosotros sabemos quién está detrás de este faraón. El mismo que siempre ha estado detrás de los planes de Dios para estropearlos, que es Satanás. Así como en el Edén tentó a Eva y la indujo a pecar, de la misma forma ahora usa a este rey egipcio para maltratar al objeto del amor de Dios, que es el pueblo de Israel, y lo quiere destruir aun cuando está en ciernes. Es lo que ha hecho siempre. La Biblia le llama al enemigo de nuestras almas el príncipe de la potestad del aire, el príncipe de este mundo, dice también la Biblia. Efesios 2:2 y Juan 12:31. Tan terrible, tan macabro, que se atrevió a tentar al propio Señor Jesucristo. Con el determinado propósito de destruir a Israel y hacerlo desaparecer de la faz de la tierra,
Satanás sembró envidia, sembró temor, Satanás sembró miedo en el corazón de los egipcios hacia el pueblo de Israel. Hizo que el pueblo de Israel viera que el pueblo egipcio viera a los israelitas como una amenaza. El pueblo de Israel, por ser el pueblo de Dios, lamentablemente siempre ha estado en la mira del mundo con la intención de ser destruido. Si revisamos la historia y también si revisamos los acontecimientos actuales, nos daremos cuenta de esto. Todo esto naturalmente ocurre por lo que la Biblia nos dice, que el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan 5:19. La influencia de Satanás está activa en el mundo, vigente en el mundo. Pero Satanás no ha podido nunca ni podrá evitar que Dios cumpla su plan de salvar a la humanidad del pecado. Así que veamos de qué manera Dios propicia el éxodo masivo de su pueblo para librarlo de la esclavitud egipcia y encaminarlos por el desierto hacia la tierra prometida. Vamos a ver nuestra primera parte, la primera parte de nuestro estudio. Número 1 dice: Éxodo es la salida del pueblo de Dios hacia la libertad. Vamos a ver los capítulos 1 al 14. Naturalmente que todo este esfuerzo que estamos haciendo al presentar una panorámica de cada libro de la Biblia es solamente una motivación para que usted profundice mucho más en el estudio de la palabra de Dios. Así que no se limite a estas pláticas nuestras, que son muy básicas, son importantes en el sentido de que nos presenta una panorámica general de la Biblia, pero usted tiene el deber de profundizar en el conocimiento de la Biblia. En este punto, que se refiere a la libertad, a la salida hacia la libertad, el pueblo de Israel en Egipto necesitaba desesperadamente un libertador. El libro de Éxodo precisamente nos habla de eso, de ese libertador y de esa libertad. Nos podemos dar cuenta que es el mismo enemigo que obra a través de los hombres y de los hechos de la historia, siempre con la misma intención de destruir lo que Dios construye. Dios va construyendo y el enemigo va detrás tratando de destruir. Este infanticidio que cometió el faraón al principio de la historia del libro de Éxodo contra los niños hebreos es el que cometió Herodes contra los inocentes de Judea con la intención de matar a Jesús cuando era niño. El mismo espíritu de Satanás está ahí detrás. Pero Dios se adelanta siempre a los planes maléficos del enemigo. Toda la sucia trama de Satanás no logró cambiar los planes de Dios. Así que aún en contra de la orden de Faraón, dos mujeres temerosas de Dios decidieron proteger la vida de los niños hebreos. Sus nombres han quedado como testimonio de la providencia divina a través de la historia. Son unos nombres un poco raros para nosotros. Esos nombres son, sin embargo, elocuentes y maravillosos: Cifra y Fúa. Así nos lo dice Éxodo capítulo 1, versículo 15. Y fue de esta manera como Moisés, entonces, que en el futuro sería el libertador de Israel, pudo ser preservado. ¿Y de qué manera fue preservado? Nada más y nada menos que en la propia casa del faraón, dentro de la propia familia del faraón. Nosotros podemos ver aquí cómo Dios se burla de las intenciones de Satanás, cómo Dios pasa por encima de las pretensiones del enemigo. Y durante su estadía entre la familia real, Moisés estuvo siendo preparado para conocer los secretos del poder y tener influencia dentro del palacio. Pero es bueno que sepamos que su destino no era llegar a ser un faraón en Egipto, ni un gobernador como José. Cuando hablamos de destino, nos estamos refiriendo a que Dios tenía todo planeado con respecto a él. No estamos hablando
en el destino, en el sentido fatalista como la mayoría de la gente piensa, sino que Dios tenía una misión para él, así como tiene una misión para cada uno de nosotros. Y es importante que cada uno descubra esa misión que Dios tiene para cada uno. Y la misión de Moisés era ser el libertador del pueblo de Israel. Moisés, pese a ser criado por la hija del faraón, conservó su nacionalismo hebreo. ¿Cuándo lo demostró? Bueno, tristemente tuvo que demostrarlo al matar a un egipcio que maltrataba a uno de su pueblo, y es entonces aquí cuando se convierte en un fugitivo. Pero Dios tenía preparado para él una experiencia que cambiaría para siempre su vida. A estas alturas de su vida, Moisés contaba ya con 40 años. En su huida para salvar la vida, Moisés tuvo un encuentro con Dios. Allá en el monte Horeb había una zarza que ardía y no se consumía, dice la Biblia. Y allí tuvo un encuentro con Dios que lo prepararía para recibir las instrucciones divinas acerca de los planes para convertirlo en el libertador de Israel. Con respecto a esta preparación de Moisés en el desierto, que duraría un periodo de 40 años, nos dice John Maxwell en su libro Corramos con los gigantes lo siguiente: Moisés pasó de la zona de seguridad en la casa del faraón a la zona de riesgo en el desierto. Cosa por la que pasaremos cada uno de nosotros, que tenemos que realizar alguna obra para Dios en algún momento. Tendremos que pasar también por esa experiencia. Salvado de forma milagrosa de la muerte cuando era niño, Moisés, cuyo nombre precisamente significa salvado de las aguas, ahora comprendía que Dios lo había apartado desde el vientre de su madre para una obra especial. Si bien cada uno de nosotros, por ser creado a la imagen y semejanza de Dios, es especial, mucho más lo son los hijos de Dios, a los cuales Él les da su Espíritu Santo. Y además de darle su Espíritu Santo, también les da dones especiales para que realicen proeza que el hombre común no puede realizar. Dios hizo que la vara de Moisés se convirtiera en un símbolo de la presencia de Dios en su vida. Porque el poder en el que Moisés habría de libertar a Israel no era humano. El poder en el que Moisés habría de libertar al pueblo de Israel era divino. Porque los enemigos del pueblo de Dios no son meramente humanos. Como dice el apóstol Pablo en Efesios, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si usted se va ya al libro de Efesios, a la carta a los Efesios del apóstol Pablo, capítulo 6, versículos 10 al 13, el apóstol Pablo nos hace un retrato de toda la armadura de Dios con la que tiene que armarse un cristiano para poder vencer al enemigo. Por eso él dice que uno tiene que tomar toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y el cristiano que no entiende esta verdad va a estar siempre a merced del enemigo. Así que Moisés no iría a Faraón en su nombre, sino en el nombre de Jehová. Y Dios se le presenta a Moisés. Y el nombre con el que Dios se le presenta a Moisés es: Yo soy el que soy. Éxodo 3:14. ¿Qué significa ese nombre? Ese nombre significa el Eterno, pero sobre todo
significa que Él es el único Dios. Dios se le presenta a Él como el Dios de sus padres, el Dios de los padres de Moisés. Dice el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Éxodo 3:16. Moisés no iría a reclamar a Faraón que dejara salir a su pueblo con su propia fuerza, sino con la mano fuerte de Jehová. Éxodo 13:3. Es importante que sepamos eso. Es con el poder de Dios que vamos a hacer la obra del Señor. No es con nuestra propia fuerza y nuestra propia inteligencia. Era necesario para Moisés que Dios se le revelara. Bueno, Dios siempre es el que se revela. Él no está oculto. Él se revela de muchas formas, dice la Biblia. Pero el hombre impío, el hombre pecador, el hombre ateo no le ve por la dureza de su corazón. Querido amigo, si usted quiere ver a Dios, lo verá. Porque Dios no está oculto. Dios está visible de nosotros. Dios es accesible a nosotros. Dios está a nuestro alcance para que le conozcamos. Y Moisés supo de Dios. Moisés supo de la manera como Dios quería realizar su obra a través suyo. Aun cuando él mismo se confesó incapaz de poder realizar eso. En Éxodo 4:10, Moisés dice que no tiene la capacidad para hacer ese trabajo. Y eso es lo que Dios quiere precisamente, que reconozcamos nuestra incapacidad, que reconozcamos nuestra incompetencia, que reconozcamos nuestra impotencia, porque el poder de Dios se perfecciona en medio de nuestras debilidades, como le dijo al apóstol Pablo, según él mismo lo narra en 2 Corintios 12:9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios quiere que nosotros vivamos dependientes de Él. Nosotros necesitamos vivir dependientes de Dios todo el tiempo, como debe ser, porque nosotros somos criaturas, somos hechura suya, dice el Salmo 100, versículo 3. No nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Él nos hizo. Y Dios hizo grandes maravillas. Dios hizo grandes señales con unas plagas que envió a Egipto, que afectaron a los egipcios, pero no afectaron a los judíos. No como esta plaga que tenemos ahora de coronavirus, que afecta a todo el mundo. Estas plagas fueron selectivas. Solamente afectaban a los egipcios y no afectaron a los judíos. Una muestra del poder milagroso de Dios y una muestra de la providencia y del cuidado de Dios para su pueblo. En los últimos tiempos, según el libro de Apocalipsis, también habrá este tipo de plagas, como las que Dios envió a Egipto, que van a afectar a los impíos, pero no van a afectar a los creyentes. Pero el faraón era un tipo obstinado. Ignoró todas las manifestaciones divinas obradas a través de Moisés y de su hermano Aarón, y entonces ocurrió algo terrible, algo que era inevitable. Después de ser castigado con 9 plagas que mostraban la supremacía del Dios de Israel sobre los falsos dioses egipcios, con el dolor de su corazón, Dios tuvo que ejecutar la última plaga que habría de conmover el corazón de Faraón y de toda la nación egipcia, que fue la muerte de los primogénitos, que está narrado en Éxodo capítulo 12, versículo 29 al 36. Por haberse negado a hacer conforme a lo que Dios ordenaba, fue que vinieron todas estas terribles plagas sobre Egipto. Y entonces ahora, con la muerte de los primogénitos, era el propio faraón el que apremiaba
a los hebreos para que se marcharan, así como Dios le había dicho a Moisés que él iba a hacer que Faraón los hiciera salir con mano fuerte. Quiere decir, él los va a empujar a salir a ustedes. Aunque al principio se negó, pero después era él mismo que los estaba obligando para que se fueran. Estas son las maravillas de Dios. Esta huida fue también de gran bendición para el pueblo judío. Este éxodo enriqueció a los hebreos y así, dice la Biblia, despojaron a los egipcios. Éxodo 12:36. Pero le faltaba una prueba antes de salir del alcance de sus enemigos. Les faltaba esa prueba terrible de cruzar el mar rojo en seco, que está narrado en Éxodo capítulo 14. Y en esta experiencia Dios les mostró una vez más su gran poder. Le mostró su poder tanto a ellos como a su pueblo, como al pueblo de los egipcios, los cuales en el mar quedaron avasallados. Y en todo esto fue evidente el obrar sobrenatural de Dios. Quiero decirle que no hubo nada casual, no hubo nada fortuito en todo lo que aconteció. No fueron coincidencias de fenómenos naturales lo que ocurrieron allí, sino que era el obrar de Dios. Era indudable que Dios estaba guiando a su pueblo hacia la libertad. Hasta los propios egipcios reconocieron esto. Ellos dijeron en Éxodo 14:25, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y todo esto nos hace recordar las palabras dichas a Abraham con respecto a su nación, con respecto al pueblo que habría de nacer de él. Dios le había dicho a Abraham en Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cuántas veces en la historia se ha cumplido esta sentencia con relación al pueblo de Israel? Todos los que han pretendido destruir al pueblo de Israel han sido destruidos. Vamos a ver nuestro segundo punto. Éxodo es la salida del pueblo de Dios hacia un encuentro espiritual. Éxodo capítulo 15 al 20. Vamos a ver los capítulos 15 al 20. Y nuevamente recalcamos la idea de que esto que estamos haciendo es solamente una motivación para que usted profundice de manera personal en el conocimiento más profundo, valga la redundancia, de la palabra de Dios. Usted tiene que emplearse a fondo para aprender más de la Biblia, haciendo su propio estudio personal. Y con estas pláticas lo que estamos haciendo es tratando de motivarle para que lo haga. Bueno, entonces entramos a nuestro punto número 2, que se titula Éxodo es la salida del pueblo de Dios hacia un encuentro espiritual. Como hemos dicho, vamos a ver ahí el desarrollo de los capítulos 15 al 20. Luego que Moisés, con el brazo fuerte de Dios, según nos lo dice Éxodo 13:3, que fue con la mano fuerte de Dios que Moisés sacó al pueblo, lo llevó entonces por el desierto hacia un encuentro con Dios en el monte Sinaí. Este sería el inicio de un periodo de 40 años, que se ha denominado como un tiempo de disciplina. Dice Pablo que esta disciplina era necesaria porque el pueblo de Israel es un pueblo rebelde y contradictor. Romanos 10:21. ¿Usted se da cuenta cómo la Biblia es un libro extraordinario? Ella misma se explica, ella misma se complementa. Esto que estamos leyendo está en el Antiguo Testamento, sin embargo, en el Nuevo Testamento tenemos referencia acerca de los hechos ocurridos en el Éxodo por parte del apóstol Pablo. Es por eso que estamos haciendo estos estudios panorámicos, porque es importante que tengamos un conocimiento general de toda la Biblia. Para comprender la Biblia, para comprender el mensaje bíblico, es necesario que tengamos un conocimiento general de la misma.
Entonces en el monte Sinaí habrían de recibir de Dios los 10 mandamientos. Podríamos decir que esto era como la constitución del pueblo de Dios, porque este era un pueblo con un gobierno teocrático, quiere decir el gobierno de Dios sobre una nación. En ese encuentro con Dios ocurrieron muchas cosas. Dios entregó a Moisés 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, dice Éxodo 31:18. Qué interesante, Dios inspiró allí en ese monte a Moisés a escribir las revelaciones de cosas que hasta ese momento habían sido de conocimiento solamente oral. Porque, como dijimos en el estudio de Génesis, de que la mayoría de las culturas de la tierra tienen un relato muy parecido al relato bíblico de la creación, es porque ellos tenían un conocimiento oral de esos hechos que le fueron siendo transmitidos de generación en generación. El origen de todo eso fueron los hijos de Noé, de donde vinieron todas las civilizaciones de la tierra, Sem, Cam y Jafet. Pues ellos tenían un relato oral y Dios necesitaba que ese relato estuviese íntegro. Entonces Moisés recibe de Dios la revelación del Génesis, por ejemplo, en el que Dios le da todos los detalles acerca de la creación. Y Moisés es el autor de los primeros 5 libros de la Biblia, a los que llamamos Pentateuco. Penta, que significa 5, y Teuco, los 5 libros de Dios. También son los libros de la ley, o la Torá. Seguramente que en su encuentro con Dios en el Sinaí, Dios le dio entonces detalles especiales del Génesis, la revelación precisa de las cosas de las que el hombre, como ya hemos explicado, de ninguna forma hubiera tenido conocimiento a menos que Dios se lo hubiera revelado. En el Sinaí, el monte de Dios, según Éxodo 18:5, Dios le dio a Moisés el decálogo y también le dio mandamientos acerca de la salud física. Le dio mandamientos acerca de la vida moral, le dio mandamientos acerca de la vida espiritual y le dio mandamientos acerca de todos los ritos necesarios para las fiestas, para los días especiales que debían ser observados y guardados, como la celebración de la Pascua, como el día de su liberación. Éxodo 12:43. El decálogo es estrictamente espiritual. Las primeras 4 leyes tienen que ver con nuestros deberes para con Dios. Y las otras 6 leyes tienen que ver con nuestra relación con nosotros mismos, nuestra relación entre nosotros mismos. Quiere decir que esa es la razón por qué el Señor Jesucristo luego, en Mateo 22:37 al 40, resume toda la ley en 2. Allá en el decálogo tenemos, no tendrás dioses ajenos, no matarás, quiere decir, todo visto desde una óptica negativa. Ahora el Señor pone un sentido positivo a la ley diciendo cosas que sí podemos hacer. Dice, es lo mismo que está en el decálogo en el Antiguo Testamento, pero el Señor lo positiviza, lo pone de manera positiva. Y dice el Señor lo siguiente con respecto a esto: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo, dice el Señor Jesús, es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y es entonces que en vez de decir, no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. En vez de decir, no codiciarás la mujer de tu prójimo, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo mismo, pero en un sentido positivo.
Y de esta manera quedaban fuera entonces, al hacer el Señor esto, al resumir la ley en dos, dejaba fuera todas las leyes rituales que le habían sido dadas a Moisés para el pueblo de Israel, y dejaba solamente vigentes aquellas que tenían un valor puramente moral y espiritual, incluyendo el sentido moral y espiritual que tiene el día de reposo, que es el descanso, que para los cristianos en el Nuevo Testamento ahora, en vez del sábado, es el domingo. El domingo es el día en que los cristianos nos reunimos para adorar al Señor. Celebramos con esto la victoria sobre la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero sigue teniendo el mismo sentido y el mismo valor del descanso. Un día para dedicarlo completamente al Señor. Note que la esencia de toda ley divina, según lo que hemos visto en el resumen que hace el Señor Jesucristo, la esencia de la ley divina es el amor. Es por eso que el cumplimiento cabal de estas leyes se vio en la persona de Jesucristo en la cruz. Miren qué interesante. La cruz prefigura de forma simbólica todo el sentido del decálogo. En estas leyes del decálogo hay verticalidad y hay horizontalidad. Quiere decir, hay leyes que apuntan hacia Dios y hay leyes que apuntan hacia nuestros semejantes, hacia nuestros parientes, hacia nuestros amigos, hacia nuestros prójimos. Jesucristo nos invita a llevar, por eso, cada día nuestra cruz, la que nos indica el camino de la obediencia a los preceptos de Dios y el amor puro hacia Él y hacia nuestro prójimo. Mateo 9:23. Finalmente, vamos a ver el punto número 3, que se titula Éxodo es la salida del pueblo de Dios hacia la tierra prometida. Éxodo 21 al 40, quiere decir, los capítulos 21 al 40. Es importante que resaltemos algo con respecto al punto anterior, y es la manera como el pueblo se depravó en el tiempo en que Moisés estuvo en el monte. Ellos hicieron que Aarón les construyera un ídolo con las alhajas que habían traído de Egipto. Hicieron un becerro de oro. Pero esto fue terrible para ellos, fue devastador para muchos de ellos que perecieron. Después que Moisés bajó del monte y vio toda la desobediencia en la que el pueblo estaba sumido. Vamos a ver nuestro punto número 3. Éxodo es la salida del pueblo de Dios hacia la tierra prometida. Éxodo, vamos a ver el capítulo 21 hasta el capítulo 40. Y como le digo, usted, de manera personal, va a seguir profundizando. Al leer, usted puede hacer algo. Mientras escucha esta plática, cada vez que la pongo en YouTube, en la semana usted puede tomar todo un buen tiempo para estudiar el libro. Por ejemplo, usted está escuchando, está mirando ahora el libro de Éxodo, pues tómese todo este tiempo para ver y estudiar profundamente el libro de Éxodo de manera personal. La próxima semana, pues entonces usted tendrá la oportunidad de escuchar el próximo estudio, que es acerca del libro de Levítico, y tendrá entonces la oportunidad de estudiar de manera personal el libro de Levítico en su propia Biblia. Vamos a ver el punto 3. Éxodo es la salida del pueblo de Dios hacia la tierra prometida. Ya Moisés tenía 80 años cuando Dios le llamó para la tarea de libertar a Israel del yugo egipcio. Aunque él estaba convencido de que sus días, como los de todo ser humano, eran cortos sobre la tierra, tal como él mismo lo dice en el Salmo 90, porque el Salmo 90 lo escribió Moisés. Él no sabía con todos los detalles lo que Dios tenía preparado para él. Todos los planes que Dios tenía para él, él no lo sabía, igual que usted y yo no sabemos todos los planes que Dios tiene con nosotros.
Y los planes de Dios eran llevar a Moisés a una longevidad que llegaría a los 120 años. En el Salmo 90, él dice la edad del hombre son 70 años, en lo más robusto son 80. Pero él duró 120 años. Así que él no sabía todos los detalles. Igualmente nosotros no sabemos todos los detalles. Lo importante no es saber todos los detalles. Lo importante es hacer la voluntad del Señor. Porque si una cosa sí sabemos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y aquellas cosas que son la voluntad de Dios específica en nuestras vidas, Dios nos la va a ir mostrando en el camino. Así que aún pensando que su vida terminaba, en realidad estaba a punto de comenzar. Nuestra vida verdadera comienza el día que tenemos una experiencia con Dios. Porque ese día que nos convertimos, entonces nosotros somos hechos nuevas criaturas. Nuevas criaturas con una misión especial. El día que nos convertimos, recibimos el Espíritu Santo, el cual nos capacita con nuevos dones y habilidades para el servicio del Señor, en el ministerio para el cual Él nos haya llamado. Todo el gran valor de la vida de Moisés comenzó cuando Dios le encomendó la tarea de llevar al pueblo de Israel camino de la libertad por la ruta de la tierra prometida. Y Dios respaldó a Moisés en todo ese camino. Y Moisés vio cómo Dios le iba respaldando, cómo iba con él. Dios le había dicho que iba a estar con él y se lo mostró primeramente de una manera milagrosa en la presencia permanente y misteriosa de una nube que cubría al pueblo en la vastedad del desierto durante el día para protegerles del calor y de la luz. Quiere decir, durante el día era una nube que les protegía del sol y les protegía del calor. Y de noche, esta nube se convertía en una columna de fuego que los protegía de la oscuridad y también los protegía del frío en el desierto. Éxodo capítulo 13, versículos 17 al 22. Pero además, Dios proveyó todo sustento para su pueblo en todo su peregrinar. Les proveyó comida, les proveyó agua, les proveyó vestido, les proveyó calzado. ¿Cuál era la comida? La comida era una que venía del cielo, el maná. Y el vestido, dice la Biblia, que el vestido y el calzado no se envejecía. Así que los hijos de Israel vieron lo que después el Señor Jesús enseñó acerca del cuidado que el Padre Celestial tiene de cada uno de nosotros. Si vamos allá a Mateo capítulo 6, 25 al 34, tenemos al Señor Jesucristo hablando acerca del cuidado que Dios tiene de cada uno de nosotros. Todo lo que esta nación necesitaba en el desierto, hasta el más mínimo detalle, Dios se lo proporcionó. Pero el pueblo de Israel lamentablemente fue desobediente, fue malcriado, inconforme, desagradecido. Se quejaban constantemente contra Dios delante de Moisés. Aún los propios hermanos de Moisés se quejaban de él. Y el pueblo de Israel prefería volver a Egipto, prefería volver a la esclavitud, con tal de disfrutar de la porquería caliente que les daban los egipcios. Y esto me recuerda la parábola del hijo pródigo que dejó los mimos y cuidados que tenía en la casa de su padre amoroso para terminar cuidando cerdos. Nos dice el Señor Jesús en esa parábola que este joven hasta quería comerse la sucia y podrida comida de los cerdos. Lucas 15, 11 al 32 nos habla de esta parábola tan ilustrativa de lo que es el pueblo de Israel. En una ocasión, mientras Moisés estaba en el monte con Dios, el pueblo erigió, como ya les había dicho, un Dios conforme a sus deseos y bajas pasiones, un becerro de oro que hicieron con las alhajas
que trajeron de Egipto, evocando los días de su esclavitud espiritual, haciendo como dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 2 al 22, capítulo 2 versículo 22 dice el apóstol que ellos son como un perro que come lo que vomita, o una puerca lavada que se revuelca en el lodo. Por causa de este tipo de actitud, el pueblo de Israel que salió de Egipto fue siendo diezmado en el camino, poco a poco, quedaron postrados en el desierto, no soportaron la disciplina, no pasaron la prueba. Ninguno de los que salieron de Egipto llegaron a la tierra prometida, excepto Josué. Josué fue el único, porque ni siquiera Moisés, lamentablemente, pudo entrar a la tierra prometida. La pudo ver de lejos, pero no entró. Moisés hizo todo a su alcance para hacer que el pueblo caminara según los preceptos de Dios, y hasta se perjudicó a sí mismo delante de Dios por causa de la indignación que le producía la dureza de corazón del pueblo desobediente. Llegó incluso a desafiar a Dios para que lo borrara de su libro si determinaba destruir a los israelitas por su maldad. Éxodo 32:32. Esto es algo fuera de serie, hermanos. Este es un hombre fuera de serie. Ojalá que nuestros políticos, que nuestros gobernantes, pudieran tener aunque fuera un poquito de Moisés. Tienen que aprender mucho acerca de este personaje extraordinario. Nuestras naciones necesitan hombres como Moisés. Dios hizo de Moisés no solamente un líder militar y político, sino también un guía espiritual, el guía espiritual, el consejero de Israel. Hizo de él un gran profeta de Dios. Y de la familia de Moisés, de su hermano Aarón, se constituyeron los sacerdotes, los famosos levitas, de los que vamos a hablar en nuestro próximo estudio. Dios le dio a Moisés indicaciones para la construcción del tabernáculo de reunión con todos los detalles y de muchas otras cosas. Todos los detalles necesarios para los elementos que lo habrían de constituir, como por ejemplo la construcción del arca del pacto y todo lo que debía estar contenido dentro de esa arca, que está perdida y no se sabe dónde está, pero que me imagino que al final de los tiempos sabremos y la podremos ver. El tabernáculo era el templo ambulante que prefiguraba el templo fijo que muchos siglos después habría de construir Salomón por instrucciones de su padre David. El tabernáculo era un lugar donde la presencia de Dios era evidente por medio de una nube. Esta nube indicaba el lugar donde debían acampar y erigir o levantar el tabernáculo. Dios quería que la nación disfrutara de su gobierno teocrático, pero ellos no estaban dispuestos a vivir bajo el dominio de Dios. Por este motivo, tuvieron que vagar por el desierto durante 40 años, cuando hubieran podido ir mucho más rápido hacia la tierra prometida. Pero vagaron como un pueblo nómada, vagaron como un pueblo errante, cuando hubieran podido llegar mucho más pronto a Canaán, mucho más rápido por otro camino. Pero ese era el camino que Dios les había mostrado. Ellos necesitaban pasar esa prueba. Ellos necesitaban ser disciplinados. Recuerde lo que dice la Biblia, que los caminos de Dios no son como nuestros caminos. Son muy diferentes a los caminos nuestros. También la Biblia dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. Dios nos conoce muy bien. Así que por eso nos lleva por los caminos donde podemos necesitar de su ayuda y de su auxilio, para que no nos olvidemos de cuán peligrosa es nuestra lucha y cuán incapaces somos, para que entendamos que no somos autosuficientes y que lo necesitamos a Él en cada trecho que andamos.
Mire, mientras usted esté pensando que usted es una persona autosuficiente y que no necesita de nadie ni de Dios, usted no va a tener un encuentro personal con Dios. El pueblo marcha en búsqueda de la tierra prometida. Una tierra que es desconocida para ellos. Asimismo era la tierra desconocida para Abraham. Cuando Dios lo llamó, le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Dios sabía cuál era la tierra, pero Abraham no sabía. El pueblo de Israel no conocía la tierra prometida. Y esa es la idea. Los hijos de Dios estamos en el mundo como errantes peregrinos, porque nos dirigimos a la patria celestial. ¿Y cuál es la patria celestial? La nueva Jerusalén de la que nos habla el libro de Apocalipsis. Una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Nos lo dice el escritor del libro o de la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 10. En definitiva, ese es también el destino del pueblo de Israel. Y hasta que ellos no reconozcan a Cristo como el Mesías, no van a tener paz. Y mucho menos podrán disfrutar de la tierra prometida. La Biblia nos cuenta que los enemigos las rodearán, los enemigos las sitiarán en un asedio constante, hasta que clamen a Dios y reconozcan a su Cristo, al que han rechazado. Querido amigo, como el pueblo de Israel, usted no tendrá paz. Usted no tendrá garantía de una ciudadanía segura en la patria celestial mientras no reconozca a Jesucristo como su Señor y Salvador. De la misma forma vagará como errante peregrino, igual que el pueblo judío. Vagará por el desierto de la vida sin encontrarle sentido a su existencia, hasta que se decida regresar a Dios por el único camino que Él ha señalado. Ese es el Señor Jesucristo, que dijo, yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y el Señor Jesucristo le dice en Mateo 7, 13 al 14 lo siguiente, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entre hoy, entre ahora. Que Dios le bendiga.